Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Bueno, en este programa estamos entrevistando a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad que es importante tener el contacto con los poetas y esas charlas no intimistas, esas charlas de café. Antes de la entrevista de hoy, que es al poeta Daniel Calabrese, que él nació en Dolores y reside en Santiago de Chile, voy a leer un fragmento de lo que pensaba sobre poesía y prosa Abelardo Castillo. Dijo: desconfío de los escritores que no empezaron haciendo versos. Leopoldo Marechal solía recordar que para Aristóteles todos los géneros de la literatura son géneros de la poesía. Y Ray Bradbury aconseja leer todos los días un poema antes de ponerse a escribir un cuento o una novela. Todo escritor verdadero es esencialmente un poeta. Ser poeta no significa escribir en verso, ni el puro acto mecánico de versificar garantiza la poesía. Cuando uno dice poeta, piensa en Góngora, en Machado, en Lorca, en Neruda, en Vallejo. Son, digamos, poetas en estado puro. Pero hay otro tipo de escritor que llega a los versos a través de la prosa, como Borges, como Quevedo, incluso como Poe. Y hay todavía un tercer tipo, el gran prosista, que no puede escribir versos, aunque seguramente empezó haciéndolo en su adolescencia. Faulkner le confesaba a Sting: soy un poeta malogrado. Quizás todo novelista quiere escribir primero poesía y descubre que no puede, y entonces intenta escribir cuentos, que es la forma más exigente después de la poesía. Y al fracasar, solo entonces se dedica a escribir novelas. La poesía no es una manera de escribir, es más bien un modo de vivir, de percibir el mundo. Esto decía Abelardo Castillo en su libro Ser escritor. Bueno, hoy vamos a charlar con un poeta, Daniel Calabrese. Publicó La faz errante en Mar del Plata, 1989, Premio Alfonsina. Futura ceniza, Barcelona, 1994. Escritura en un ladrillo, Kioto, 1996, español-japonés. Singladuras, en el 97, español-inglés. Oxidario, Buenos Aires, 2001, Premio del Fondo Nacional de las Artes. Y Ruta 2, Santiago de Chile, 2013, Premio Revista de Libros. Roma, 2015, nominado al Premio Internacional Italiano-Español. Y Madrid, 2017, en la colección Visor de Poesía. Además de las antologías Puesta en Escena, México, Esa línea ligeramente curva, Ecuador, y Desarmadero, Colombia. Traducido parcialmente al inglés, italiano y japonés, es fundador y director de la revista hispanoamericana de poesía. Ahora en la charla nos va a contar bien acerca de esta revista. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? Un placer tenerte acá, de poder compartir, ¿no?, tu experiencia poética. Contanos bien cómo fue tu primer contacto con la literatura, capaz no con la poesía, con la literatura. Bueno, mi primer contacto con la literatura es con una biblioteca que había en mi casa. Por eso es importante y nosotros valoramos mucho que en todas las casas haya bibliotecas, porque creo que es la gran tentación de los chicos, intrusiar, como dicen. Yo hace muchos años que vivo en Chile, por ahí me vas a escuchar algunas palabras, algunos verbos chilenos. Intrusiar en una biblioteca, descubrir
descubrir la literatura de esa manera, yo creo que es el primer acercamiento emotivo, ¿no? Después, particularmente con la poesía, después de las lecturas, yo me fui a estudiar a la ciudad de Mar del Plata. Yo nací en Dolores, y nada, ¿no? Tuve casi un alejamiento de la literatura por los estudios. ¿Qué Por estudiabas? los estudios formales, algo que nada que ver. Ingresé a estudiar ciencias económicas, Nada que ver. que abandoné felizmente por la poesía y por el teatro a mitad de carrera, algo que hizo sufrir a mis padres un tiempo. Pero luego, bueno, yo fui reclutado por el ejército argentino para la gesta de Malvinas, y entonces pasaron muchos años. Me reencontré, yo necesitaba escribir algo de eso, a pesar de que en mi literatura, si es que subyace muy poco lo que está visible de eso, pero sí empecé a escribir poesía después de Malvinas. Así que y bastante tarde. Yo no empecé a escribir poesía de adolescente, ni muy temprano, sí casi de post-universitario. Empecé en Mar del Plata, publiqué mi primer libro allí, que resultó premio Alfonsina, La Faz Errante en ese momento. Y bueno, yo no soy un escritor que publique muy seguido. Mis libros se dan mínimo cada 5 años, pero en general casi cada 10. Y eso no sé qué te puedo contar más. Vos decís, bueno, que no sos de publicar tan seguido. ¿Por qué? Yo creo que la poesía se escribe todos los días. Hay una escritura interior que se da diariamente. Esto no es algo revelador, todos los poetas lo sienten así. Y luego el proceso por el que se convierte, para mí la poesía está antes que la escritura, está antes que la literatura y antes que otras artes. Entonces se gesta de alguna manera, y el proceso de ejecutarla, de convertirla en un poema, eso que trabajó en tu mente o en tu corazón durante tanto tiempo, para que se transforme en un poema, yo creo que hay que darle el tiempo que merece. Y luego también armar un libro para mí no es juntar un montón de poemas y llevarlos a una, no sé, armarlos y llevarlos a una editorial. Contanos qué es armar un libro. Bueno, los libros se arman quizás solos y a pesar de uno. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo contar algunas experiencias. Este libro, Ruta 2, yo tardé 8 años en escribirlo. Y me pasó algo muy feo, que me robaron una computadora con toda la información y yo no tenía respaldo. Entonces ¿Cómo hiciste? Llegué incluso a decir, quizás no escriba más. Lo tomaba como una escritura del destino. Digo, bueno, esto ya está para mí. Pero luego se impone eso, ¿no? La necesidad del poeta. Me encerré 2 meses y lo escribí. Quizás en esas 2 experiencias de escribir durante 8 años algo y luego reescribirlo en 2 meses, son 2 extremos, ¿no? 2 extremos que vibran en el mismo diapasón, pero a mí me dio la sensación y creo que por las críticas y eso, que el libro cobró una unidad que de otra manera quizás no la tenía. ¿Y qué diferencia entre lo que escribiste en esos 8 años y este nuevo libro hecho tan rápido, ¿no? En tan poco tiempo? ¿Vos qué es lo que notás que está diferente? Una unidad de tono, de tema. El libro es bastante episódico. Hoy día Ruta 2 es la Ruta 2 que todos conocemos. Yo nací a la orilla de esa ruta y me crié junto a la Ruta 2.
Pero además de la memoria, para mí significa muchas otras cosas. Es una mirada alternativa sobre la vida, una segunda voz de la conciencia, que de esta manera a mí me permitió darle esa unidad donde los poemas pueden funcionar individualmente o episódicamente, como un libro, se puede leer de corrido como un libro entero, como un viaje, ¿no? Entonces, en esos dos extremos que te decía del tiempo, donde tú puedes demorarte 8 años, digo tú, ¿viste? Eso es de Chile, claro. Donde vos te podés demorar 8 años en escribirlo, pero a la vez, si haces un ejercicio de reconstrucción, eso es mucho más rápido, y para mí da una unidad temática y un tono uniforme que no lo habría logrado si no me hubieran robado ese original. Entonces, fue cosa del destino. Cosa, ¿no?, del destino. Claro, para lograr que llegaras a este libro. Y eso me hace replantear muchas cosas del proceso de la escritura misma. Contanos a ver qué replanteos te haces. Lo que pasa es que soy muy desordenado para escribir. Yo trabajo en varios libros a la vez y a veces terminan siendo uno solo. Digo que la selección final la pone el tiempo y quizás el ánimo. Pero ponele, ¿cómo te das cuenta que un libro ya está para salir, o como que esos tienen que ser los poemas que vayan en ese libro y no en otro? Y es muy difícil, yo no los puedo cerrar a los libros. Me ha pasado consecutivamente que cada libro que he escrito es bastante diferente al que le sigue, pero durante un tiempo más sigo escribiendo poemas que no alcanzaron a entrar en ese libro. Y después termino forzándolos o reescribiéndolos para que se adecuen al nuevo libro. Es muy difícil desprenderse. Yo todavía sigo escribiendo poemas de Ruta 2, que no se publicaron nunca aquí. Ruta 2, bueno, Ruta 2 acá en la Argentina, una ruta que está lejos de donde vos vivís ahora. ¿Por qué Ruta 2? ¿Qué es lo que para mí te representa? Claro, es como te decía anteriormente, es como... yo nací en una ciudad que se llama Dolores y me crié allí. Y Dolores está en la mitad de la ruta. Entonces todo lo que llega y todo lo que se va de Dolores proviene o desaparece por esa ruta. Y yo siempre digo que era como nuestro río. En los años en que yo vivía en Dolores y que era un niño, un adolescente, había gente, pobladores, como dicen en otros países, había lugareños que se sentaban un domingo a la tarde a tomar mate y a ver pasar la ruta, como quien ve pasar un río, ¿no? Entonces, era un poco el devenir, simbólicamente, ¿no? Aunque también el número 2, para mí, por experiencias personales ligadas a algunas lecturas místicas, el 2 es el número que representa la oposición, es el que permite la dialéctica, también para que suceda el devenir, ¿no? Y a la vez también es como una mirada alternativa, un plan B de la existencia, se podría decir. ¿Cuál es tu mirada de la vida? Me interesa mucho, yo tengo un problema con cómo percibimos la realidad. Creo que todos lo tenemos. Pero bueno, los poetas ven la vida de otra manera. Están bastante, a veces se salen de las coordenadas espacio-tiempo. A mí me interesa mucho eso. Yo creo que los sentidos, el equipo que tenemos, ya lo dijo Kant, y se ha escrito mucho sobre esto, pero el equipo que tenemos para captar la realidad es muy precario. No sé, un perro se reiría de tu oído, y un gato de tu vista, y así, ¿no? Podemos captar una realidad, pero muy precariamente. Ante eso nosotros tenemos otra cosa, que es la conciencia, y la poesía para mí es un amplificador de la conciencia. Quizás, otros lo experimentaron como
Rimbaud con la convulsión de los sentidos para conseguir algo nuevo, ¿no? Y yo creo y bueno, se ha experimentado mucho con alucinógenos o con la psicodelia, ácidos, hongos, expansores de la conciencia, que te permiten ver otras cosas que la realidad cotidiana no te deja ver. Entonces, a mí me interesa mucho la poesía en un estado alfa de conciencia. Esa duermevela cuando te despertás, ¿viste? Soy bilingüe. Cuando te despertás y después no te acordás de nada porque todavía estás soñando, pero con conciencia. Me interesa el tema de los sueños lúcidos y encontré ahí lo que más me gusta de la poesía. ¿Vos sentís que vivís en estado poético o es solo el momento en el que escribís la poesía? No, yo creo que no se puede vivir en estado poético. Es como sería como vivir en estado de inspiración permanente. Me parece muy difícil eso. Creo que sí existe y hay que aprovecharlos, hay que agarrarlos a esos momentos y conservarlos. Lamentablemente yo tengo bastante mala memoria, pierdo mucho, anoto poco. Me gustaría aprovecharlos más, pero hay momentos en que el poema se revela y es ahí donde yo creo, es mi visión de esto, es ahí donde yo creo que la poesía se manifiesta. Y cuando la poesía está, se manifiesta, no hay dudas. Te aborda, te conquista una imagen o una visión o un símbolo. Y eso te copa todo tu ser. Ese es el momento que hay que agarrar, o que yo creo que hay que agarrar, y no sé si lo he agarrado alguna vez, espero que sí. Luego, el proceso de escritura es otro, ahí aparece lo que leíste, aparece tu estilo, aparece la técnica, y qué sé yo, y la corrección, y capaz que un poema no lo terminas durante un año, no sé, y lo cajoneas, lo metes lo dejas dormir un tiempo, después lo volvés a leer y le cambiaste un montón de cosas, o te diste cuenta que lo que querías decir era otra cosa. Ese proceso ya es de la escritura, que para mí es algo distinto. La escritura de la creación poética son cosas diferentes. ¿Cómo te das cuenta cuando te viene la inspiración, ¿no? y escribís? ¿Cuándo te das cuenta que realmente lo que acabas de hacer es un poema o no? Bueno, es interesante eso, sobre todo en el momento de la poesía que se vive ahora. La poesía beat, por ejemplo, con su narración de situaciones cotidianas, no entró muy fuerte en América Latina en el momento beat, sino muy posteriormente. Y ahora, en este momento, yo siento eso, que en toda América Latina se escribe una poesía que retrata situaciones existenciales, cotidianas, que tienen un gran riesgo. Y ese riesgo es que no sea poesía, o que la poesía la tenga que hacer el lector. Hay cierta propensión a un facilismo de la estampa, de la poesía narrativa. Ese es el riesgo, por eso cuando la pregunta es difícil, ¿no? ¿Cómo sentir que esto es un poema o que te estoy contando una anécdota? Claro, hay algo que diga, ponele que esto realmente es el poema, es un poema y no, porque viste que muchos capaz creen que tienen el poemómetro, ¿no? Entonces determinan que, bueno, para vos, ¿qué considerás? ¿Cómo uno se da cuenta? Ponele capaz no
alguien que escribe poesía, un lector, ¿no? Una persona que puede estar acá en el bar, ¿cómo se da cuenta si realmente es un poema? Bueno, los lectores son todos individuos, cada uno tiene su propia sensibilidad. En mi caso, que también soy un lector de poesía, siempre repito eso, ¿no? Que lo que te decía anteriormente, que cuando la poesía está, se manifiesta. Para mí no hay dudas. No, es inasible, pero no sé, a veces un nudo en la garganta, los pelitos que se te eriza el brazo o una imagen que te dejó estúpido. Es poesía. Ahora vamos a escuchar de Spinetta Será que la canción llegó hasta el sol y después volvemos con Daniel Calabrese. Si el camino surge de la nada, será que la canción llegó hasta el sol. Y si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Y es que alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Yo te amo y ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa se abrirá en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá por fin. Esta noche se abrirá dentro de tu piel, y es que no hay ningún momento que se pueda comparar a nada. Y si se escucha el eco, si el viento dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol.
Gracias. Leo Sujatovich, vení, ahí está. Y les presento así a un gran músico y una gran persona, Machi en bajo. ¿Y quién podría estar en la batería? The best. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchando BCN Radio. Hoy, siempre en tu compañía. Ahora vamos a seguir escuchando a Daniel Calabrese, el poeta que nació en Dolores y vive en Santiago de Chile. Acá en este libro, Ruta 2, te hizo el prólogo Raúl Zurita. Sí. Contanos bien cómo llegaste, ¿no? a él. Bueno, ese libro, como te decía, que se tardó 8 años en escribir, que yo después perdí y lo reescribí, lo concursé en Chile. Y hay un premio que se da cada 4 años, que es como el más importante para inéditos en Chile. Y Raúl Zurita era jurado de ese premio. Junto con Oscar Hahn, que también es otro premio iberoamericano y es uno de los autores más destacados de Chile. Bueno, tuve la suerte de que saliera beneficiado con el premio. Entonces, a partir de ahí, se abrió un mundo. Este libro tiene varias ediciones ahora. Primero lo sacó Aguilar, que es porque el premio es el Mercurio, que es un diario equivalente al Diario de la Nación de Argentina, con la editorial Aguilar. Y bueno, a partir de ahí yo no tenía relación con Zurita. Él había escrito un diario de poesía sobre mi libro anterior, Oxidario. Había escrito un ensayo bastante largo sobre ese libro. Pero bueno, ahora en la primera edición no sale con prólogo de él. Ya hay una traducción al italiano hace 2 años, que es esta. Y el producto, bueno, yo creo que de la ventana que abrió esa primera edición premiada, salió en Roma por las ediciones de Fili Aquilone, que también ha publicado otros autores argentinos. Es un poeta y traductor italiano muy interesante, tanto como traductor y también por su poesía, que es Alessio Brandolini. Ha publicado autores como a Jorge Bocanera, por ejemplo. Entonces, esta ya salió con prólogo de Zurita. Le pidieron como él había escrito algunas fundamentaciones del premio, entonces eso se convirtió en un prólogo. Y luego hace muy poquito salió en Visor de España. Y ahora te van a hacer la traducción al francés. Lo están traduciendo al francés y al inglés. Daniel, ¿nos podés leer unos poemas? Bueno.
Voy a usar esta edición porque es una recopilación que salió en Ecuador ahora. Así que hay de varios libros. Cerca del puerto. Pasan los camiones, se llega a mezclar el humo del gasoil quemado con la llovizna fresca de la costa. No hay poemas perfectos como el sol, como la sombra, y menos que hablen de lugares cercanos a este puerto donde hace frío, donde se apilan contenedores blindados para la gente inestable y para las ratas. Pasan las dos mitades de un perro. La primera lleva una cabeza normal, asustada. La otra se disipa entre la niebla y la sarna. En la estación lo bañaron con parafina. Seguro que fue el tuerto que limpia los vidrios. Quizás le regaló un pedazo de pan y le ordenó: basta de morderte. Que no se turbe el sueño de Pound. Si los clásicos ya tuvieron épocas de mayor circulación en América, al menos aquí, cerca del puerto, entre la maquinaria envenenada por la mierda de las gaviotas, donde pasan las mitades de un perro esquivando esos camiones de carga, ya nadie hace las cosas perfectas, como el sol, como la sombra. Hermoso. Voy a leer. Ese es de Ruta 2. Es uno. Y voy a leer también de Ruta 2 uno que se llama Prodigio. Tiene que ver mucho con el mito de Sísifo y el sinsentido de algunas cosas. Prodigio. El trabajo de este día consiste en llevar una piedra de aquí para allá. Es una roca muy pesada, más que un buey, más que una bolsa cargada de lluvia. Es un agujero prehistórico, un espejo negro a punto de tragarse el mundo. El trabajo de este día consiste en alzar esa piedra y depositarla suavemente en el medio del camino, para que se detengan los ciclistas, se detenga la música de fondo, se detenga la Ruta 2 a la hora señalada por las arterias rojas. Y cuando todo esté detenido, entorpecido por la piedra, detenidas las generaciones ilustradas y piadosas, detenido el amor entre las cosas naturales y las cosas manifiestas, el trabajo entonces consistirá en sacarla de ese lugar, levantar la piedra nuevamente con los ojos cansados y enterrarla por ahí, en la nada, en ese lago de cerrada indiferencia donde cruje la cama, alumbra el televisor, brillan los motores, cae el vino adentro de la luz, se pudren la memoria y las conversaciones tristes y se hunden con la piedra en la más completa extinción. Hermoso. A ver. El regresador. Este es un poema de otro libro, de Oxidario. El regresador. Aquello que terminó está sucediendo todavía. Aquel amor que fue regresa. Porque todo lo que lleva sangre o música, tarde o temprano se reanuda. Pero cuidado, mi carne te conoce. Mis dedos caminaron ya 100 veces en la luz dormida de tu cuerpo. Y no es agua la sed. No basta clavar un puñal en el cielo para desatar una tormenta. Y te leo uno más que tiene que ver también con esto del viaje, de la ruta. Los que ven el viaje como anclados y los que pasan. Se llama Las diferencias entre mi padre y Kerouac. Mi padre nació un año después, muy lejos, casi a la orilla de esta ruta. Kerouac no tuvo a su vez un padre nacido en alta mar, como mi abuelo. ¿Y para qué escribir poesía mi padre? En cambio Kerouac, entre católico y budista, excedía todas las fronteras. Papá tenía una bicicleta roja. Eso es viajar. Ambos detestaban el comunismo. Creo que si un cruce misterioso los hubiese reunido en la mesa de algún bar, se habrían reído mucho.
pero mi padre, que era peronista, se emborrachó una sola vez en toda su vida. Muy bueno. Muy bueno. Contanos acerca de cada uno de tus libros, cómo surgieron, ¿no? Cómo se llaman, cómo surgieron los ejes. Sí, bueno, hace poco, para una antología que está por salir en la Universidad de Nuevo León, en México, Jorge Bocanera, que escribe el prólogo, revisó todos los libros y me hizo dar cuenta que todos mis libros tenían el componente del viaje, que era un denominador común de todos los libros. Y yo me empecé a reflexionar bastante sobre eso también al armar las antologías. Tengo ese denominador común. Bueno, mis libros se han escrito en distintos lugares y se han publicado en distintos lugares. Mi primer libro se publicó en Mar del Plata, se escribió en Mar del Plata y se publicó en Mar del Plata. ¿Cómo se llama? La fase errante se llamaba, y es una recopilación de primeros poemas y de un poema largo que se llama La balsa de la medusa. Todo eso después, yo creo en la obra abierta, pero no solo como obra abierta desde el punto de vista del lector. Barthes decía que cuando anuncia la muerte del autor porque ya la obra se reinventa en el lector. Pero yo también creo, y esto lo he conversado bastante con un poeta chileno que vive en Roma, que se llama Mario Meléndez, en la posibilidad de reescribir los libros una y otra vez, porque creo que nunca se terminan de hacer. Y eso mantiene vivo al autor. Es como el recurso para mantener vivo al autor, al menos mientras uno tenga el ánimo. En el caso, te lo menciono esto porque ese libro que se llama La fase errante está en un proceso absoluto de reescritura en este momento y ha terminado siendo un libro diferente. Estaba compuesto por un poema largo que se llama La balsa de la medusa, y tomando esa, que también tiene algo de viaje, ¿no? Y además de la anécdota de la medusa fue un barco, una especie de Titanic, pero 100 años antes. Y hay un cuadro de Géricault muy fuerte, ¿no? Porque la balsa de la medusa retrata a los sobrevivientes de ese naufragio, que terminaron incluso fagocitándose unos a otros para sobrevivir en el mar. Es un extremo de la puesta a prueba. Eso sí que es convulsión de los sentidos, ¿no? Bueno, te decía, me fui por las ramas, pero te contaba que ese libro ahora se llama Nosotros los ojos y es un nuevo libro. ¿Y en qué se diferencia de ese otro libro? Y se diferencia en más de 20 años de poesía y de transitar y de lecturas, porque uno también va cambiando. Yo siempre digo que tengo la sensación de ser el mismo. Recuerdo cuando era niño algunos momentos de esa lucidez, pero de ese estado, de esos sueños lúcidos que te comentaba al principio de la charla, y que ahora también me sobrevienen esos ensimismamientos, y que yo siento que soy el mismo, pero naturalmente la vida cotidiana te va llevando por montones de experiencias. No sé, cuando escribí mi primer libro recién salía del teatro de operaciones, porque yo no entré en combate en Malvinas, estuve enfrente, en lo que llamaban el teatro de operaciones. Mi primer libro se escribe después de eso, pero después vienen muchas cosas, viene una especie de exilio, yo me voy del país por otras razones, no hay ninguna... hay un desarraigo, sí, pero no... diría más un desarraigo que un exilio, y eso es transformador. Después mi segundo libro se publica en Barcelona, mi tercero en Japón. Contanos. Entonces a la poesía le pasa de todo en esa especie de viaje. Contanos, permanente. Cuando fue el libro en Barcelona, en Japón. Por esto de los festivales de poesía o los encuentros internacionales se produce, porque claro, hoy día con internet es más fácil,
Pero antes, hasta avanzados los 90, era bastante difícil que un libro de poesía traspase las fronteras. Y en esto, claro, el componente del viaje está relacionado, ahora que lo mencionás, que lo mencionamos. Yo creo que producto de los viajes uno va conociendo gente, de pronto lectores que se interesan, editores que se interesan. Mi segundo libro salió en Barcelona por una casualidad, conocí a un editor que leyó mi trabajo y se interesó. Antoni Clapés, un gran poeta también catalán, que dirigía las ediciones Café Central de Barcelona, y ahí sacó mi segundo libro. Luego me invitan, no sé por qué, a un festival en Japón, y un japonés, Takashi Arima, se interesa en traducir. Y entonces mi tercer libro aparece en Kioto. Es una cosa muy extraña, son los azares de todo esto, ¿no? Ya sí, después publico Oxidario en Argentina, que gana uno de los premios del Fondo Nacional de las Artes. Ese sale acá. Y luego viene La Fase Errante. En general son libros bastante voluminosos. Todos son de 140, 150 páginas. No publico muy seguido, pero también hay acumulación de creación, ¿no? Y claro, lo que te decía, yo creo que a la poesía le pasa de todo en ese viaje. Entonces yo creo que es muy diferente mi primer libro a lo que estoy escribiendo ahora, aunque se producen algunas concordancias, pero ya con todo ese tránsito donde quizás no sé si es la poesía la que cambia o es el poeta el que cambia, pero algo se produce que yo siento la necesidad de reescribir. ¿Y vos sentís ahora que llegaste a tu voz poética? Sí, lo siento con Ruta 2, pero no siento haber escrito todavía. Me parece que necesito escribir un libro, tengo un proyecto en el que estoy trabajando, que por ahora se llama Ilusorias, y contiene lo que quizás podría representar mi poética, y yo siempre tengo eso adelante, ¿no? Como el libro que todavía no he escrito. No he escrito mi libro más importante, eso es lo que siento yo. ¿Y qué sentirías que pondrías en ese libro aún no escrito? Afortunadamente, siento que no lo he escrito porque me dan más ganas de trabajar. Si sintiera que Ruta 2 es mi libro, es el que mejor le ha ido, pero ahora sobre todo la publicación de Sori y las críticas que han salido en Italia, en España, en Estados Unidos, en Chile y en Argentina. Si me quedara ahí, quizás no crearía más. Pero siento que quizás es algo adolescente, o es algo... Es como los novelistas de los años 60 que querían escribir la novela total. Yo quiero hacer el libro total. Uno de mis referentes es Raúl Zurita. Y hace poco conversábamos también con él. Él escribe y reescribe. Y luego trabaja sobre libros que son muy voluminosos, a veces 500 páginas. Yo estoy trabajando en algo así, pero claro, él después, para no estar tantos años sin publicar algo nuevo, quizás publica partes como libros individuales, pero que son partes de un conjunto. Y eso es lo que siento yo ahora, que todavía no está resuelto el libro que me representa. Siento que estoy escribiendo partes de un conjunto, que lo que he escrito hasta ahora es partes de un conjunto. Bueno, es bueno eso porque te permite, ¿no?, seguir creciendo y apuntando a ese libro que querés hacer. Aparte de poesía, ¿escribís narrativa? No escribo narrativa. Alguna vez lo intenté. Tengo bastante claro ahora lo que te decía anteriormente, de la diferencia entre la creación y el proceso de escritura. Soy bastante torpe con
con los teclados. No sé, tengo amigos que son narradores y escriben al tacto. Me parece maravilloso porque escriben casi a la velocidad del pensamiento. Creo que la novela se debe montar sobre también un oficio que yo no lo tengo. Yo no tengo el oficio de escritor. ¿Y escribís en papel, en computadora? Escribo, ahora es que estoy escribiendo en computadora. Hasta en el celular escribo a veces. El problema de escribir en papel es que tengo muy mala letra, entonces a veces no me entiendo. Bueno, pero sí, a veces tomo notas que después desarrollo en la computadora y después dejo dormir y las retomo con el suficiente tiempo como para decir quién escribió esto. Pues muchas veces no recuerdo haber escrito eso. Y cuando te pasa eso, que decís quién escribió esto, ¿qué sentís? A veces siento que es una porquería y a veces siento que es muy bueno. Entonces me quedo con... Ahora vamos a escuchar Spinetta, Color Humano, y después volvemos con la última parte de la entrevista. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La sala juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Daniel Calabrese, el poeta que vive en Chile y es de Dolores, provincia de Buenos Aires. Vos en la charla contaste que Bocanera, habló del viaje, ¿no? Lo que representa, lo que vio a través de tus poemas. Bueno, ese viaje, ese vivir en otro país, contame qué sentís. Alguna vez pensé, reflexionando sobre el tema del exilio, y bueno, yo no me fui a un país tan diferente. Vivo en Chile. A veces hay, por ejemplo, me crié en La Pampa, en la Pampa húmeda, ¿no? En nuestra provincia de Buenos Aires.
que a veces tiene tantas diferencias culturales con otras provincias argentinas y que son como del mismo calibre que las que puede tener con países tan cercanos como Chile o Uruguay. Pero yo no me siento... son países que comparten historia, saber popular, religión, idioma. El idioma es un poco la patria, ¿no? Me habría costado quizás perder el idioma, he observado a muchos autores que se han ido a vivir a países donde la lengua no es la natal y realmente hay un resentimiento muy profundo de su columna vertebral cultural, que para mí es el idioma. En ese sentido yo no me siento ni exiliado, desarraigado sí, desarraigado de los afectos, del lugar donde te criaste, pero uno trata, se han escrito ríos de tinta sobre esto, ¿no? Uno trata de volver siempre a un tiempo y no lo encuentras. Cuando vuelves yo he vuelto a mi ciudad natal y no me encontré con lo que buscaba. Entonces quizá lo que buscaba era un tiempo, ¿no? Sí, ahora también la revista, fíjate, te digo en castellano más correcto, castellano, que Aérea también tiene esta cosa del viaje. Nosotros decíamos aérea, ¿por qué? Una mirada, tratar de elevar la mirada sobre modas y tendencias. ¿Qué pasan? Que son menos estables. Poder que el árbol no nos tape el bosque. Y eso es abarcativo. Tiene la misma raíz del viaje. Una mirada larga, una mirada de horizonte. ¿Cómo ves a la poesía argentina actual y a la poesía chilena? Bueno, son las tradiciones más fuertes. Hay una gran tradición en México y en Perú y en Colombia, pero sin dudas la gran poesía del idioma en las últimas décadas, alguien se puede resentir por esto, pero ahora voy a hacer una aclaración sobre lo que voy a decir. Pero yo creo que la gran poesía del idioma se ha escrito en Argentina y en Chile. La poesía no es argentina y no es chilena. No, yo no creo en eso cuando te dicen poesía joven, poesía femenina, poesía argentina. Esas etiquetas no le van, se desprenden, con el tiempo se desprenden. La poesía la escriben los poetas. Y donde hayas nacido no es un accidente desde el punto de vista cultural, pero tampoco es determinante. En el caso de la poesía chilena, a mí me llama mucho la atención la diversidad. Uno conoce, y la comparo con la cordillera, uno conoce las cumbres, ¿no? Podés mencionar, qué sé yo, el Aconcagua, 7.000 metros sobre el nivel del mar, o 6.959. El Tupungato, qué sé yo, esas son las altas cumbres, Neruda, no sé, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Huidobro. Entonces, son las altas cumbres. Pero no están solas, no son torres en el desierto, no son cerros en una llanura. Las sostienen un sistema, una especie de cordón geográfico con una diversidad de voces que es de una riqueza insondable. En el caso de la poesía argentina, a mí también yo encuentro una variedad enorme. Hay poetas tan disímiles como en las últimas décadas, qué sé yo, que sería muy largo dar nombres, pero de todas las vertientes, que vos en algún momento podés decir, ¿esto es poesía argentina o es poesía? Y se escribe en Argentina, entonces tiene ese color, pero no es más que un cristal. Ese es lo que yo opino sobre... Si tuvieras que definir en una palabra la poesía, ¿cómo la definirías? La palabra es poesía. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta entrevista. No, gracias a vos.
Bueno, estuvimos charlando con el poeta Daniel Calabrese. La verdad, un placer poder charlar con él y que nos contara. Él desde el 1991 que no está en el país, pero bueno, cada tanto viene y todo lo que habló de la poesía, ¿no? Por ejemplo, que le interesa la poesía en un estado alfa de conciencia, y a la vez contó, ¿no?, que no se puede vivir en estado poético, sino que hay momentos en el que la poesía se revela. Y después de, bueno, todo lo que está haciendo con su revista, con sus libros, un placer porque cada puerta y ventana que abrimos con los poetas, que conocemos no solamente su poesía, ¿no?, porque para mí es importante el hecho de la persona, de las vivencias, de por qué se llega a escribir poesía y qué es la poesía en la vida de cada uno, ¿no? Vamos conociendo ya más de 130 poetas entrevistados desde el 2014 y van a venir muchísimos más. Lo bueno es que desde Jujuy a Tierra del Fuego son distintas voces que nos van mostrando cada realidad, ese boom poético que siempre digo que hay en el país, porque muchos dicen no se vende la poesía, pero bueno, pero hay poetas por todas partes, hay muchísimas editoriales independientes que están difundiendo poesía en muchos lugares del país, se hacen encuentros, tertulias, bueno. Eso es lo que queremos reflejar en este programa, que la poesía sale a la calle y se mezcla con la gente. Hasta el próximo programa. Si no canto lo que siento, hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Estoy queriendo.